Akenatón, el faraón fiel a un único Dios. Durante generaciones los investigadores se han visto en la necesidad de desmentir rumores nacientes del antiguo Egipto, pero hay uno que ha logrado trascender en el tiempo, y este fue el de si Moisés fue Akenatón. La experiencia espiritual de Akenatón y los textos de la época amarniana suscitaron el asombro de los científicos cristianos que estudiaron dicho periodo. Si se considera que las religiones antiguas, y más particularmente la de Oriente Próximo, no hacían más que preparar inconscientemente la venida de Cristo, no puede negarse que el Dios de Akenatón presenta unas extrañas semejanzas con el Dios de los cristianos primitivos. Para entender este tema se debe de analizar desde distintas perspectivas y a su vez entender dos conceptos fundamentales, que son la historia y la memoria, pero específicamente lo que es la memoria histórica. La historia es una rama de estudio que se encarga de analizar los acontecimientos del pasado y se basa en las evidencias e interpretarlas con la mayor objetividad posible, pero también está influida hasta cierto punto por la memoria histórica. Por otro lado, se tiene a la memoria, que viene a ser la capacidad universal y humana para recordar. Esta apela a las emociones y a los recuerdos con testimonios, es selectiva y dinámica. Entonces, la memoria histórica sería un recuerdo del colectivo de algún acontecimiento histórico, usualmente transmitido de forma oral. Una vez explicados estos dos términos, no se puede evitar asociar que tal vez la experiencia atoniana ejerció su influencia a distancia sobre el cristianismo naciente. En este caso, habría que suponer una transmisión de ideas y de símbolos, lo cual es perfectamente posible. Un papiro de Oxirrinco registra estas palabras de Cristo: preguntáis quiénes son los que nos conducen al reino, preguntáis si el reino está en los cielos. Las aves del aire y todas las bestias que hay bajo tierra y sobre tierra, y los peces del mar, son ellos los que os conducen, y el reino de los cielos está en vosotros. En esas pocas palabras se encuentra un extraño eco de los textos amarnianos. A decir verdad, en sus palabras Cristo no cede a un naturalismo sentimental, sino que enseña a sus discípulos que los secretos de la divinidad están insertados en la naturaleza. Observándola, comulgando con ella, el hombre descubre que el secreto de la vida se halla oculto en su propio corazón. Toda la enseñanza de Akenatón converge hacia esa toma de conciencia. Se podrían citar también otros textos cristianos inspirados más o menos directamente por el pensamiento de Akenatón. Se puede recordar, por ejemplo, el más célebre de ellos, que es el Salmo 104. Algunas de sus partes son incluso traducciones del gran himno de Atón. Al principio de su obra, el salmista pide a Yahvé que le bendiga, vestido de fasto y de esplendor, envuelto en luz como en un manto. Ese Dios resplandeciente toma a los vientos como mensajeros, instala a la tierra sobre sus bases y la hace inquebrantable. Él establece la armonía en el universo como un gran Dios creador del Egipto antiguo. Yahvé, tanto como Atón, imponen límites precisos a su obra, a fin de que las fuerzas naturales sean los componentes de una obra maestra de belleza y rigor. El salmista compone después estos versos que no sorprenderán a los lectores que conocen ya el gran himno de Atón. Hace brotar las fuentes de los barrancos, las aguas avanzan en medio de las montañas, abrevan todas las bestias del campo, los onagros calman en ellas su sed, el ave de los cielos se posa junto a ellas, bajo el follaje eleva su voz. Es imposible no deducir que el autor de este salmo conocía muy bien la espiritualidad amarniana y juzgó su ideal digno de ser registrado en un texto a la gloria de Yahvé. Así, a través de la Biblia, el pensamiento de Akenatón se convirtió en inmortal. Se sabe con certeza que los escribas hebreos tradujeron también numerosos textos egipcios, especialmente las sabidurías, conservando con frecuencia su fondo religioso.
El conflicto entre el líder de los hijos de Israel y el rey de Egipto, en el que intervinieron un gran número de actos de magia, terminó con el éxodo que permitió a los judíos salir de Egipto y partir en busca de la tierra prometida. Moisés consiguió convencer a los hebreos, cuya condición social, al contrario de lo que se expone en los textos bíblicos, no era tan marginada como se suele creer, convirtiéndolos así nuevamente en nómadas. Pero ¿cuándo se produjeron todos estos acontecimientos? Tras una larga y ardua investigación por parte de los especialistas en el área, se ha logrado determinar hoy en día que el éxodo tuvo lugar hacia el año 1220 a.C., es decir, durante el reinado de Merneptah, hijo y sucesor de Ramsés II. La única posibilidad que resta sería situar el éxodo en el año 1290 a.C. Cualquiera que sea la solución, está claro que Moisés llevó a cabo sus hazañas en el Egipto de los ramicidas, los liquidadores de la extirpe atoniana. Catalogado por la tradición judía como el profeta que despertó la conciencia de los hebreos, Moisés es también, de acuerdo con la tradición faraónica, un sabio tributario de la ciencia egipcia. Dos papiros ramesidas hacen alusión a un extraño personaje llamado Mosé. Muy influyente, tenía derecho a castigar a los funcionarios que cometían faltas y, detalle increíble, podía incluso destituir a un visir. Por lo tanto, si Moisés y Mosé fueron la misma persona, podríamos preguntarnos si no hubo un faraón que tuvo como brazo derecho al futuro héroe del Éxodo. Otro relato en el que es difícil separar el folclore de la historia revela que Moisés participó en una expedición victoriosa contra los etíopes. Fue él quien dominó la rebelión y los informes elogiosos sobre él le valieron grandes honores. Este éxito se transformó en triunfo cuando el faraón decidió asociarse al poder nombrándole corregente. La parte más mística del judaísmo parece confirmar estos datos, por lo menos dentro del mundo simbólico. En efecto, según ella, Moisés fue a veces considerado al mismo tiempo como un dios y como un rey, en otras palabras, como un auténtico faraón. Cuando Dios le hizo rey, Moisés recibió un nombre sagrado. Fue coronado de luz y se revistió con una túnica de claridad. Instalado en un trono celeste, se convirtió en depositario de un centro de fuego divino. Es indiscutible ante todo esto que Moisés, jefe guerrero y conductor de pueblos, debe mucho a la civilización y al pensamiento del antiguo Egipto. Íntimo de los grandes del reino, conocía desde el interior del gobierno de Egipto y también supo servirse de sus competencias y de su influencia para sacar a los hebreos de Egipto. ¿Qué puntos comunes se han observado entre Akenatón y Moisés? En primer lugar, ser el instigador de una revolución social, salvo en Akenatón que dicha calificación sería un poco inexacta, dado lo que se ha estudiado hasta el momento, y en el segundo lugar, tener en contacto directo a Dios. Dios habló directamente a Moisés con toda claridad, como señala el Deuteronomio: no se ha alzado en Israel otro profeta como Moisés, que Dios había elegido con amor, cara a cara. El dios Atón había concebido los mismos privilegios a Akenatón. El faraón recibió una revelación directa, a partir de la cual edificó su religión. Moisés, príncipe de los profetas, enseña personalmente la palabra que ha recibido de Dios. Verdaderamente, un maestro espiritual comparte primero la revelación con el gran sacerdote, luego con sus dos hijos y por fin con los ancianos, tras lo cual se dirige al pueblo para comunicarle la sabiduría. Hemos visto también la gran importancia que Akenatón concede a su papel de maestro espiritual, dedicando una gran parte de su tiempo a educar personalmente su entorno.
Las relaciones con la divinidad son las mismas, tanto para Akenatón como para Moisés, y ambos tienen la misma manera de ofrecer a los demás la revelación que se les ha comunicado. Sin embargo, la comparación suele ser artificial, ya que todo faraón, al estar en contacto directo con la potencia divina a la que representa en la tierra, es también un maestro espiritual para todo Egipto. Muchos han intentado encontrar analogías entre Moisés y Akenatón en cuanto al fondo de su doctrina. Dios habló a Moisés para que propagase por el mundo una verdad precisa. Yo soy el Dios único, me muestro ante ti en mi esplendor único. Para André Neher, la aventura de Moisés consiste en el conocimiento de un Dios distinto a todos los demás, de un Dios único, creador y poseedor de la tierra y del cielo, cuya voluntad manifiesta se confunde con un ideal de justicia y rectitud. Neher, que detesta la civilización egipcia, se ve no obstante obligado a admitir que la vida de Akenatón es una búsqueda apasionada de unidad, unidad del bien y de lo verdadero, unidad de las fuerzas contrariantes de la naturaleza en el solo disco solar, unidad de la vida y de la muerte en el poder creador de ese disco. Pero toda esta teoría se basa en el supuesto de una creación del monoteísmo por Akenatón, y como se ha visto, esto es un error. El concepto de un Dios único, radicalizado por los hebreos, existía ya en el pensamiento egipcio desde sus orígenes. Entonces nos podemos preguntar si se inspiró Moisés en el personaje de Akenatón y en sus enseñanzas. Nada demuestra lo contrario, aunque está claro hoy en día que los orígenes del cristianismo resultan incomprensibles sin hacer referencia a la espiritualidad egipcia. Pero algo en todo esto que se debe de tener muy claro es que Akenatón no fue ni un humanista, ni una figura crística, ni un romántico humanitario, ni un místico desencarnado. No tuvo que luchar contra su pueblo, que no se rebeló contra él. Ni Akenatón ni Nefertiti, su esposa, fueron los apóstoles fanatizados de una religión sectaria. No emprendieron ninguna guerra santa contra el clero de Amón. La pareja solar tuvo un reinado apacible durante el cual gozó de la fidelidad habitual de los cleros, el ejército, la policía y las diversas administraciones. Lo que podemos concluir es que Akenatón y Moisés ambos fueron unos revolucionarios para sus pueblos en sus respectivos tiempos. Con esto finalizamos el segundo episodio de la serie de Akenatón. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Nos vemos!